Noticentro 1, CMI. Corte Constitucional tumba la reducción de aporte pensional. Fallo beneficia a pensionados. Cae también modalidad de traslado de obligaciones de fondos privados a Colpensiones. Gremios protestan por fallos. Preguntan quién responde por reducción que se aplicó a pensiones. Líderes de América Latina piden estrategia para reconstrucción de economías. Crece coronavirus en el país. Solo hoy murieron 315 personas y más de 7,000 nuevos infectados. Así se cumplió hoy cuarentena en 5 localidades de Bogotá. Solo hubo aglomeraciones en Kennedy y Bosa. Embajador de Estados Unidos en Colombia destaca estrategia de protección de líderes. Renuncia magistrado de la Corte Constitucional. Feroz ataque del ministro de Defensa a la oposición. Enterrado finalmente plan de Transmilenio por la séptima. Estados Unidos supera 4 millones de infectados. Más de 1,000 muertes hoy. Buenas noches. Nuestros secretos de hoy. 1. Resucita un buen subsidio. 2. El servicio diplomático se sigue concentrando en el uribismo. 3. Adivinen quién celebró hoy en Bogotá 97 años. Pista. Tiene ahorros por 54,000 millones de dólares. Primera ñapa. Listo el decreto para castigar a quienes sean condenados en otros países por actos de corrupción. Y tengo ñapa. Radican en el Congreso el más insólito de todos los proyectos. 1, 2, 3 y las 2 ñapas al cierre. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. La Corte Constitucional tumbó la reducción del aporte pensional que ordenó el gobierno a través de un decreto de emergencia económica para aliviar la situación de empleados y empleadores. Con el decreto 558 expedido por la emergencia por el coronavirus, se redujeron temporalmente los aportes pensionales en los meses de abril y mayo como una medida para tratar de aliviar económicamente a trabajadores y empresas. Tras la declaratoria de inconstitucionalidad, la Corte explicó que la sentencia tiene efectos retroactivos, por lo que todo vuelve al estado en que se encontraba antes de la expedición del decreto. ¿Y qué va a pasar con las empresas que disminuyeron el monto de las cotizaciones acogiéndose a la norma de emergencia? La Corte precisó que esta situación en concreto queda en manos del gobierno. Los magistrados declararon inconstitucional el decreto al considerar que la reducción de aportes pensionales durante la emergencia desmejora los derechos sociales de los trabajadores, dado que esos 2 meses implicaban que no se iba a contabilizar como correspondía a la hora del reconocimiento de la pensión para quienes ganan más de un salario mínimo. Además, se afecta la sostenibilidad fiscal del sistema. En otras palabras, la Corte Constitucional advierte que se debe cotizar lo mismo que antes de la expedición del decreto de emergencia y el gobierno ahora debe adoptar las medidas que sean necesarias para restablecer esos aportes. Y en la misma decisión, la Corte también tumbó el traslado de los fondos privados de pensiones a Colpensiones para cerca de 20,000 ahorradores que pertenecen al sistema de retiro programado. El mismo decreto 558 que tumbó la Corte Constitucional autorizaba el traslado hacia la estatal Colpensiones de unos 20,000 afiliados que figuran bajo la modalidad de retiro programado de los fondos privados o también pensionados con pensión mínima. El gobierno en este decreto estaba tratando de aliviar a los fondos privados tras el golpe financiero producido por la crisis por el coronavirus. Para la Corte, la medida tenía un impacto en la sostenibilidad financiera de Colpensiones, dado que le trasladaba el riesgo financiero, teniendo en cuenta que respecto a esos pensionados, los fondos privados no habían podido contratar o garantizar una renta vitalicia. Adicionalmente, para los magistrados no se cumplía la finalidad de los decretos de emergencia, como es conjurar la crisis por el coronavirus, entre otros argumentos. La Corte igualmente consideró que es una decisión que afecta a la estructura del sistema pensional y por lo tanto debe salir de un amplio debate parlamentario y no de un decreto legislativo. La ponencia de este decreto había correspondido al magistrado Luis Guillermo Guerrero, quien inicialmente la avalaba. Al ser derrotado por la sala plena de la Corte, la nueva ponencia, declarando la inconstitucionalidad, fue asumida por el magistrado Antonio José Lizarazo.
Por su parte, los gremios de la producción mostraron su preocupación con la decisión de la Corte Constitucional al señalar que genera una incertidumbre para todos los empleadores. La decisión de la Corte Constitucional no cayó bien en el sector empresarial, que todavía sufre en materia financiera por los efectos negativos del COVID-19. FENALCO señala que el tema genera incertidumbre sobre el futuro de las empresas en Colombia. Nos recibimos esta decisión con mucha preocupación por la situación actual que están pasando las empresas y los propios trabajadores. Creemos que es una nueva incertidumbre en el panorama que estamos viviendo y obviamente que puede generar un perjuicio importante para las empresas y para los trabajadores. Y obviamente esperamos que de ninguna manera vaya a ser retroactiva. Por su parte, ACOPI considera que debe buscarse otro camino, ya que las empresas aún mantienen dificultades para su sostenimiento. Ya tenemos compromisos suspendidos en materia laboral, en materia fiscal y esta nueva situación. Entonces, ojalá pueda tomarse otro camino que no ahonde la situación que ya de por sí es bastante compleja. Se espera decisiones del Gobierno Nacional en favor del sector empresarial. Un grupo conformado por expresidentes, economistas e intelectuales le envió una carta a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en la que le piden que conforme una estrategia para recuperar las economías de la región después de la pandemia. Un panorama desolador se observa en el horizonte de América Latina y el Caribe tras la pandemia. Las secuelas económicas y sociales serán tan profundas que pueden llevar a un retraso de hasta 15 años de progreso social que ha logrado la región. Indudablemente, el Producto Interno Bruto de América Latina este año puede caer del orden de 9 a 10%, algunos países más grave que otros. Esto va a implicar un retroceso en el PIB, en el ingreso per cápita de la región, de manera importante que solo se podrá recuperar en un quinquenio. La pobreza en la región aumentaría a 7,1%, lo que significaría otros 45,4 millones de personas pobres, con lo que el número total de población en esta condición en la región llegaría a los 230,9 millones. Ante las graves consecuencias de recesión económica, un grupo de expresidentes, intelectuales y economistas le envió una carta a la CEPAL para explorar una estrategia de reconstrucción económica y social de la región. La carta que enviamos un grupo de colombianos y de latinoamericanos a la CEPAL. La CEPAL es la institución que vela por el crecimiento de la región, una institución de Naciones Unidas. Y esta carta lo que solicita es que esta institución sirva de canal para esa reflexión profunda que necesita la región sobre este retroceso tan grande que está teniendo en sus principales indicadores, en el costo que está asumiendo la población. El organismo trabaja en 5 propuestas para enfrentar esta difícil etapa post-COVID. La principal es un ingreso básico de emergencia por 6 meses y que se complemente con un bono del hambre. Colombia registró este jueves la cifra más alta de fallecidos por el coronavirus. 315 personas perdieron la vida, mientras que se registraron 7.945 nuevos contagios. El Ministerio de Salud confirmó este jueves que 315 personas fallecieron a causa del contagio con el COVID-19, la cifra más alta registrada en medio de la pandemia. La mayoría de las muertes se presentaron en Bogotá con 111 decesos, seguido Antioquia con 36, Valle del Cauca con 33 y en Córdoba con 24. Durante la pandemia por el coronavirus han muerto en Colombia 7.688 colombianos. También se confirmaron otros 7.945 casos detectados de personas contagiadas. Los nuevos casos se presentaron en su mayoría en Bogotá con 3.750 casos, en Antioquia con 863, en Valle con 756 y en el Atlántico con 346. A la fecha, en el país se han infectado de COVID-19 226.373 personas. Hoy se procesaron 28.434 pruebas en los laboratorios del país. Este jueves también se presentó la cifra más alta registrada de personas recuperadas de la enfermedad. 6.338 personas se recuperaron para una cifra total de 107.951 recuperados en el país. Y en medio de la controversia por la demora en la entrega de pruebas de COVID-19, el Ministerio de Salud anunció que autorizó la realización de un nuevo tipo de prueba para detectar el virus.
El Ministerio de Salud confirmó que un nuevo tipo de examen de laboratorio se suma a los métodos para realizar análisis que diagnostican el coronavirus. En un boletín oficial, la entidad informó que en el país ya se encuentran disponibles pruebas de antígeno para diagnóstico del COVID-19. ¿Pero en qué consisten este tipo de pruebas? Son pruebas que se utilizan para detectar partes del virus, en este caso para detectar proteínas, las cuales se producen durante la infección. Sobre las llamadas pruebas rápidas, el mismo boletín del Ministerio de Salud advierte que se debe verificar que cuente con el registro específico del INVIMA y tenga un buen desempeño validado por laboratorios autorizados. Entre tanto, en Cali las autoridades denunciaron el retraso en la toma de muestras y entrega de resultados a pacientes sospechosos de COVID-19. Aunque las autoridades de salud no tienen la cifra de pruebas represadas, sí cuentan con 2.215 denuncias en la Defensoría del Paciente por la demora en la entrega de los resultados y toma de muestras. Duraron un montón de tiempo, tuvieron la prueba y nos dan el resultado ya cuando no pudimos hacer nada con el paciente. Y lo peor aún, ya cuando el mismo incluso está siendo enterrado. La meta sería procesar 3.000 pruebas diariamente, pero según la Secretaría de Salud del Valle, solo realizan 1.500, de las cuales 300 quedan en laboratorios de otros departamentos. Lo que sí tenemos la certeza es que algunos tomadores de prueba se demoran 5 días en irle a tomar la prueba y le informan en el instante de tomársela que se van a demorar 12 días. Luego hay una represa de por lo menos 20 días, pero no sabemos el número. El departamento ya alcanzó los 19.921 contagios. Pues el gremio de la CPS respondió a este tipo de quejas, las de las demoras en la entrega de los resultados de las pruebas de COVID-19. Aseguran que parte del problema es la escasez de reactivos. El presidente de ASEMI, Gustavo Morales, le salió al paso a los cuestionamientos hechos a la CPS por el represamiento en los exámenes para detectar el coronavirus. Este desafío de hacer pruebas masivas a buena parte de la población no se hacía en ninguna parte del mundo. Por lo tanto, hay una demanda global por reactivos, por insumos, hay incapacidad de los laboratorios. El vocero de la CPS también respondió a críticas como las que formularon alcaldes de Cali y Bogotá por las demoras en estas pruebas. Las amenazas de denuncia que hacen algunos alcaldes pues están en todo su derecho. Pero nosotros preferiríamos, uno, sentarnos a trabajar y que el alcalde, en vez de estar denunciando, estuviera proponiendo soluciones a este problema tan complejo. En Colombia se están haciendo más de 28.000 pruebas diarias de COVID-19. Recientemente la Superintendencia de Salud reveló que hay más de 30.000 represadas. La Organización Indígena de Colombia reveló que por lo menos 2.500 contagios se han detectado en las diferentes comunidades aborígenes del país. Las autoridades indígenas aseguran que además de la pandemia de asesinatos y atentados contra sus líderes, deben afrontar las consecuencias de la pandemia del COVID-19. Su último informe da cuenta de 2.500 casos de coronavirus en 54 pueblos indígenas que han causado 90 muertos. Durante una audiencia virtual, el consejero mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia, UNIC, Luis Eduardo Arias, criticó el apoyo del gobierno para sus comunidades. En los 100 días no entregaron un solo kit de bioseguridad. Es decir, 3 meses después que la señora ministra ofreció entregar 57.000 kits de bioseguridad, en este informe van a encontrar que no entregaron uno solo. La UNIC asegura que 433.000 familias indígenas están en riesgo, pues están ubicadas a menos de 15 kilómetros de los municipios más afectados por el COVID-19 en el país. La seguridad alimentaria también es un riesgo que deben afrontar. En este tema, pues el gobierno nacional ha sido bastante lento en atender todas las necesidades y todas las solicitudes que tenemos nuestros pueblos indígenas. Amazonas, Cundinamarca y Atlántico son los departamentos con más casos de coronavirus entre las comunidades indígenas. El expresidente de la Cámara de Representantes, Carlos Cuenca, informó que dio positivo para COVID-19. Lo hizo a través de su cuenta en Twitter, en la que agregó que se encuentra bien de salud y que está cumpliendo con el debido aislamiento. Con Cuenca, ya son 13 los congresistas que han informado haber adquirido el virus. La administración de Bogotá dio un balance positivo en el primer día de cuarentena estricta en 5 localidades. 1.000 ciudadanos fueron sancionados por violar la norma. En Fontibón y en Puente Aranda acataron la medida. Así se vieron las calles de la localidad de Fontibón en el primer día de cuarentena estricta.
Las filas en algunos supermercados, droguerías y bancos contrastaron con la soledad en las zonas residenciales. Hay menos carros y hay menos gente en la calle. Y aunque Fontibón tiene más de 2.600 contagios, hay quienes insisten en no usar el tapabocas. ¿Eso con tu tapaboca? Aquí, mira. Pero así no sirve. Pero es que yo no creo en esto. En la localidad se instalaron 6 puntos de control, lo que permitió identificar a varios infractores. Comparendo, de aproximadamente el valor es de 1 millón de pesos. Puente Aranda también se destacó por el buen comportamiento, así se vieron sus calles. Estas 2 localidades fueron las de mejor comportamiento ciudadano durante el primer día de la cuarentena, que va hasta el 6 de agosto. Noticentro 1 CMI también estuvo en Bosa, otra de las localidades en cuarentena estricta, donde la jornada transcurrió con normalidad, excepto en uno de los barrios donde varios habitantes protagonizaron una protesta. Este fue el panorama en la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá, durante el primer día de cuarentena estricta. Aunque en su mayoría se cumplió con la medida, algunos salieron a las calles por desconocimiento. Pues no estaba seguro si era ahorita o mañana, pero en estos días, pero no estaba seguro que era hoy. Otros salieron por necesidad. Ahorita el viernes me toca pagar el arriendo y los servicios y la señora, si no le pago, me va a sacar. Durante el recorrido encontramos una protesta pacífica en uno de los 220 barrios de la localidad. No nos han llegado las ayudas, que los mercados que han prometido. Nos están manipulando, siempre nos dice que nos van a dar y no nos dan nada. Hoy nos enfocamos en un tema pedagógico, sin generar sanciones a nuestros habitantes. Sin embargo, llegamos a más de 2.000 habitantes sensibilizados, cumplimiento de normas de cuarentena y medidas de autocuidado. La localidad de Bosa está conformada por al menos 637.000 habitantes, de los cuales 6.394 han dado positivo al test de COVID-19. Es la tercera localidad con más casos en Bogotá. Y Kennedy vive su segunda cuarentena. Mientras una parte de la población hizo cola para practicarse la prueba para el COVID, otros desatendieron la orden de permanecer en casa. Junto al secretario de Gobierno de Bogotá, la alcaldesa local de Kennedy salió a recorrer las calles de esta, la octava localidad de la ciudad, que a partir de hoy entró en su segunda cuarentena estricta y focalizada. Nuestra localidad tiene una economía de sobrevivencia muy alta, ligada a los procesos de abastecimiento, ligada también, por supuesto, a las ventas y comercios menores informales. Y es importante decirle a la gente que en la cuarentena estricta se debe quedar en su casa. Kennedy cuenta hoy con 12 UPZs integradas por 438 barrios. En la cifra más reciente de Salud Data, tiene 10.820 casos de COVID-19 y 280 personas han fallecido. Por eso hoy el llamado es a quedarse en casa. Es una medida supremamente necesaria que la ha tomado la alcaldesa, muy acertada. Mientras Kennedy vive esta cuarentena, la alcaldía local dispuso de más de 20.000 millones de pesos para transferencias monetarias que pueden ser canjeadas por alimentos. Y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, reveló el cronograma para la entrega de la llamada renta básica a personas que estén en las localidades en cuarentena. 700.000 millones de pesos fueron dispuestos para este fin. 265.000 familias recibirán el apoyo económico de la alcaldía. Toda familia en pobreza que está aquí incluida recibe una renta básica para esas 2 semanas de cuarentena de 240.000 pesos. Toda familia que no está en pobreza pero en alta vulnerabilidad recibe 160.000 pesos de giro. En Bosa, Kennedy, Puente Aranda, Antonio Nariño y Fontibón, localidades que hoy entraron en cuarentena, 87.000 familias recibirán la renta básica. Fontibón lo podemos girar mañana. Hoy empezamos a girar Bosa, Kennedy, Antonio Nariño y Puente Aranda. Estas 5 localidades quedan cubiertas este fin de semana. Quienes no estén en ninguna base de datos, incluso si son de clase media y requieren ayuda, pueden inscribirse en la página Bogotá Solidaria. Les pido que nos tenga paciencia. Cuando usted se inscribe en Bogotá Cuidadora, lo podemos apoyar, solo que nos toma 2 semanas. El último giro de la renta básica se hará el viernes 31 de julio, a más de 53.000 familias en las localidades de Suba, Engativá y Barrios Unidos. A partir de mañana iniciará un toque de queda obligatorio y una medida de ley seca en todo el municipio de Soacha, Cundinamarca, con el fin de prevenir la rápida propagación del coronavirus. El alcalde del municipio de Soacha, Cundinamarca, Juan Carlos Saldarriaga, extremó las medidas para este fin de semana en el municipio, donde habrá ley seca desde las 0 horas de este viernes 24 de julio y también toque de queda desde las 7 de la noche del mismo día hasta el lunes 27 de julio a las 4 de la mañana.
se restringe y se cierra toda la ciudad. Solo se permite que abran las droguerías y que haya domicilios para supermercados y comida que puedan llevar en domicilios. Toda la ciudad deberá estar cerrada. En el municipio de Soacha se confirman a la fecha 2.456 infectados y han fallecido 59 personas por COVID-19. Las autoridades penitenciarias informaron que han muerto 19 personas privadas de la libertad por cuenta del COVID-19. La situación es especialmente crítica en la cárcel Picota, donde han sido confirmados 529 casos. En total, por coronavirus han fallecido 19 personas privadas de la libertad, según reportó el INPEC. La situación hoy es especialmente crítica en la penitenciaría La Picota de Bogotá, donde la cifra de casos confirmados llega a 529. Le siguen los establecimientos de Pasto con 240 y Espinal Tolima con 231 personas contagiadas. En los 132 establecimientos del orden nacional, a la fecha, de acuerdo con el INPEC, hay 2.094 casos positivos de coronavirus. 1.885 corresponde a personas privadas de la libertad y 209 al cuerpo de custodia o personal administrativo. Los casos de COVID-19 se presentan en 25 establecimientos a cargo del INPEC. Los médicos del Hospital Rosario Pumarejo de López, uno de los más importantes del Cesar, se declararon en huelga. Dicen que llevan meses sin recibir el pago de sus salarios. En el Hospital Rosario Pumarejo de Valledupar solo se están atendiendo urgencias vitales. Sus empleados adelantan una huelga, aseguran que les deben salarios y honorarios desde antes de la pandemia. A raíz del incumplimiento en el pago de hasta 11 meses de honorarios y además las políticas de no direccionamiento de pacientes del régimen subsidiado a la institución. En el hospital de Valledupar trabajan con las uñas, no tienen suficientes elementos. Son en total 700 trabajadores de la salud. Se calcula que la deuda asciende a 20.000 millones de pesos. Desde la medianoche de hoy y hasta el domingo a la medianoche, es decir, hasta el 26 de julio, Medellín y 8 municipios del área metropolitana entrarán en cuarentena estricta. Los comercios solamente podrán abrir el lunes. Los municipios, además de Medellín, son Bello, Envigado, Sabaneta, Itagüí, Estrella, Caldas, Copacabana y Barbosa. En alerta máxima se encuentran las autoridades de la salud en Cúcuta y norte de Santander ante el incremento en los últimos días de los casos positivos de COVID-19. Según el gremio médico de la ciudad, las clínicas y hospitales se quedaron sin disponibilidad en los servicios de camas de cuidados intensivos. En el departamento van 941 casos positivos y solo se cuenta con 134 camas UCI. Los trabajadores de la salud reclaman una pronta intervención del gobierno nacional. El embajador de Estados Unidos en Colombia, Philip Goldberg, destacó el plan de protección de líderes sociales y defensores de derechos humanos implementado por el gobierno. El diplomático resaltó la labor del gobierno colombiano ante la difícil situación que enfrentan miles de líderes sociales y defensores de derechos humanos que son víctimas de amenazas y de asesinatos. Reconocemos los avances que el gobierno nacional ha logrado en derechos humanos y reiteramos nuestra disposición de continuar apoyando estos esfuerzos. De otra parte, el procurador general Fernando Carrillo pidió que la fuerza pública acompañe a los defensores de derechos humanos en los territorios más apartados del país. Es que es el activo más importante que tiene la democracia colombiana, es el activo más importante que tiene la reforma social de este país. Son las voces que vigilan el poder, son las voces que van en contra de la desigualdad, de la inequidad, de tanta discriminación. Las declaraciones del embajador se dieron en un conversatorio en el que 16 líderes sociales fueron destacados por el gobierno norteamericano por crear mecanismos de comunicación en redes sociales. Las autoridades ambientales del Cauca investigan las razones por las cuales las aguas de una quebrada se tiñeron de rojo. Una de las hipótesis es que haya recibido el vertimiento de productos químicos usados en actividades de minería ilegal. Cuando los habitantes de zona rural del municipio de Argelia notaron que el agua bajaba con un tono rojizo, se alarmaron y lanzaron una alerta. Tienen temor que las labores de minería ilegal y producción de estupefacientes terminen secando la quebrada Argelia, afluente del río Micay. Por su transformación y su producción generan la contaminación de las
fuentes hídricas. Las autoridades del departamento buscan articular acciones con policía, ejército y fiscalía para adelantar las acciones que sean necesarias y así evitar que este cauce termine extinguiéndose, como ocurrió con el río Sambingo, el primero en desaparecer por cuenta de la minería. Pero constatar la situación que está presentando y tomar las pruebas de agua que nos permitan en un laboratorio determinar qué es lo que posiblemente está sucediendo en esta zona de nuestro departamento. En la zona donde se presenta esta posible contaminación de las aguas de la quebrada Arcelia, opera la columna Carlos Patiño de las disidencias de las FARC. Un juez de Cundinamarca condenó a 5 de los implicados en el hallazgo de un laboratorio de droga en la finca del ex embajador Fernando San Clemente. En febrero de este año, 5 personas fueron detenidas por hacer parte de una red de narcotráfico que operaba en la finca del ex embajador Fernando San Clemente, ubicada en Huasca, Cundinamarca, donde además las autoridades decomisaron 9.453 gramos de cocaína y 7 toneladas de insumos. Los capturados fueron acusados por 3 delitos, entre ellos tráfico de drogas, y tras hacer un acuerdo con la fiscalía, decidieron aceptar cargos a cambio de recibir una rebaja de pena. Luego de la negociación, un juez estableció que las 5 personas pagarán 8 años de cárcel. Pese a la sentencia, este caso aún tiene varios aspectos por esclarecer, dado que el ente acusador no ha resuelto la situación judicial del ex embajador. Asimismo, se indaga quiénes fueron los financiadores de la operación de narcotráfico. De otra parte, la fiscalía informó que fue detenido Miguel Antonio Gómez, quien sería la 9ª persona detenida por este caso. La Comisión Colombiana de Juristas y varios congresistas interpusieron la primera demanda contra la reforma constitucional que estableció la cadena perpetua para violadores de menores de edad. De acuerdo con el presidente de la Comisión Colombiana de Juristas, Gustavo Gallón, el Congreso incurrió en vicios de trámite del proyecto de acto legislativo, al que además considera inconstitucional porque impone penas degradantes que están prohibidas en la Carta Política. Sorpresivamente renunció hoy a la Corte Constitucional el magistrado Carlos Bernal Pulido. El saliente magistrado de tendencia conservadora le notificó a sus 8 compañeros en la sala plena su retiro para asumir el cargo de docente en la Universidad de Ohio, en Estados Unidos. Bernal Pulido fue elegido magistrado en el año 2017 y terminaba su periodo en el año 2025. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, arremetió contra la oposición. Aseguró que sus miembros buscan sacar provecho de la pandemia del COVID-19 para generar terror y sacar provecho político. Sin mencionar a ninguna persona, el ministro lanzó fuertes cuestionamientos contra las estrategias de la oposición durante la crisis. Van a tratar de utilizar la crisis generada por la pandemia del coronavirus para promover la exacerbación social. En su trasnochado libreto ideologizado, está claro que acudirán a la promoción de la crisis y el terror en busca del poder, y entonces llaman a la desobediencia civil, a la resistencia, y bloquean cruzadas como la legítima lucha contra el narcotráfico, una de las mayores amenazas que se ciernen contra la democracia colombiana. Piden confinamientos indefinidos, pero nos amenazan con grandes convocatorias a las calles sin mirar el riesgo de las concentraciones mientras ellos siguen resguardados en sus mansiones. También dijo que quienes acuden a estas estrategias son aliados de la dictadura de Venezuela. Una caleta con poderoso armamento antitanque fue incautada por el ejército en La Guajira, cerca de la frontera con Venezuela. En zona rural de Maicao, los soldados encontraron más de 30 granadas con capacidad para penetrar el blindaje de tanques militares y más de 1.000 detonadores para minas antipersona. El armamento sería del ELN. Quedó definitivamente descartada la construcción de Transmilenio por la carrera séptima de Bogotá. Los proponentes retiraron voluntariamente sus ofertas. El Instituto de Desarrollo Urbano logró un acuerdo con los 7 proponentes de Transmilenio por la carrera séptima, quienes no solo desistirán del proyecto, sino que renunciarán a las demandas contra la ciudad. Estos fueron los 7 oferentes que se apartaron del proyecto vial suspendido desde abril del 2019. Se conoció que varias de las firmas renunciaron porque ganaron tramos de Transmilenio por la 68, lo que limita su capacidad financiera para insistir en la troncal por la séptima, y otros, ante los líos jurídicos, perdieron el interés. Con este acuerdo, el distrito despeja el camino para construir el corredor verde por la carrera séptima, en el que se usarán los predios ya adquiridos. En el centro de Bogotá, más de 20 animales fueron rescatados de una vivienda en la que permanecían encerrados en condiciones deplorables.
desnutridos, deshidratados y hasta con tumores. Así encontraron a 23 animales que estaban confinados en una vivienda en el barrio Egipto, en el centro de Bogotá. 2 personas de la tercera edad tenían más de 36 animales en unas condiciones deplorables. Durante el operativo, 14 perros, 6 gatos, 2 palomas y un loro fueron rescatados por el Escuadrón Anticrueldad. Este fue un caso que fue reportado a la línea 123 por algunos vecinos de la localidad. Vamos a hacer un seguimiento riguroso. La semana entrante vamos a venir con unos bultos de comida para ayudarles con los animales que están todavía, que se quedaron con ellos, los que no hicieron entrega voluntaria. Los animales serán atendidos y rehabilitados en la unidad de cuidado animal del distrito. Una vez recuperados, serán dados en adopción. El presidente Iván Duque sancionó hoy la ley que crea las escuelas de padres y madres de familia en instituciones educativas, tanto públicas como privadas. El objetivo es que estos se involucren más en los procesos formativos de sus hijos. Esta ley establece que estas escuelas funcionarán en todas las instituciones educativas del país, se articularán con el respectivo proyecto educativo institucional y será obligatoria la asistencia, por lo menos 3 veces al año, de los padres, madres o cuidadores. El autor de la ley, senador Milton Rodríguez, advierte que aquí no hay invasión de las autonomías de cada sector, sino colaboración de todos en la formación de los estudiantes. No tiene carácter ni religioso ni tampoco ideológico, pues obedece a la autonomía de cada entidad educativa y de cada familia en particular. El presidente Duque dijo que la escuela de padres y madres busca que ellos mejoren su comportamiento con los hijos. Yo resalto que esta escuela de padres tiene elementos que van a ser transformadores. No solamente el apoyo en psicología, en pedagogía, en afecto, en metodologías de aprendizaje, sino también algo que es fundamental, involucra a los cuidadores. Las secretarías de educación y las instituciones educativas deben consolidar la alianza familia-escuela que tiene en marcha el Ministerio de Educación. La propuesta de la Organización de Naciones Unidas de entregar una renta básica a las familias más pobres en medio de la crisis será discutida en el Congreso de Colombia. Un proyecto de ley en ese sentido busca subsidiar a 9 millones de hogares vulnerables. La renta básica que propone Naciones Unidas busca otorgar un ingreso mensual a los hogares de países como Colombia que complemente los alivios ya existentes. La propuesta es ampliar a esas poblaciones que están ahora cayendo en pobreza por la situación del COVID, y es una ampliación de estos programas que algunos países lo están haciendo. En Argentina, el ingreso familiar de emergencia, en Chile se está haciendo también, en Perú se está haciendo, en Colombia. En el Congreso de la República ya se tramita un proyecto de ley de renta básica para 9 millones de hogares pobres. Este consistiría en otorgarles 877.000 pesos a cada familia durante 3 meses. Que es muy distinto al programa de ingreso solidario del gobierno, que habla de 160.000 pesos mensuales por hogar y solamente 2.8 millones de hogares. El proyecto de renta básica propone además otorgar un subsidio adicional por 2 meses más de 435.000 pesos para cada familia. El presidente de Analdex, Javier Díaz, propuso la creación de un modelo de cadenas regionales comerciales para reactivar el comercio exterior en el mediano plazo. En el primer foro del Consejo Gremial Ideas para la Reactivación, los gremios de la producción pusieron en la mesa las primeras propuestas en materia de comercio exterior. Se trata de un modelo de cadenas regionales de valor para fortalecer los TLC, acuerdos y alianzas comerciales que ha suscrito Colombia en los últimos años. Nuestra cercanía geográfica con Estados Unidos tenemos que aprovecharla. ¿Cómo atraer inversión para producir en Colombia y exportar hacia los Estados Unidos? El dirigente hace un llamado al gobierno a mejorar la política de comercio exterior con reducción del costo país en materia de logística, simplificación en procesos aduaneros y reducción de trámites. ¿Cómo aprovechar estos instrumentos? ¿Cómo articular estos instrumentos? Es uno de los retos en esta coyuntura. Para 2020 se prevé que las exportaciones cierren en $30.000 millones, es decir, una caída del 10% frente al 2019. El presidente Iván Duque puso hoy en vigencia la ley de pagos en plazos justos en el ámbito mercantil. Aseguró que es una herramienta para promover el emprendimiento y proteger el empleo en nuestro país.
A partir de hoy y durante el primer año de vigencia de la ley, el plazo máximo para el pago de obligaciones contractuales en el sector comercial será de 60 días calendario y desde el segundo año de vigencia de la ley, el plazo máximo será de 45 días. Este plazo es improrrogable y se calcula a partir de la fecha de recepción de las mercancías o la terminación de la prestación de los servicios. Las empresas contarán con 2 años para adaptarse a esta nueva modalidad. Y que pagar a tiempo y que pagar de manera justa sea considerada como una herramienta de distinción en el entorno empresarial, para que eso también le merezca a las empresas ser reconocidas, pero sobre todo para que el ecosistema de emprendimiento en Colombia sea un ecosistema cada vez más robusto. Para las operaciones mercantiles que se realicen en el marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud, el plazo máximo será de 60 días. El gerente de la Federación Colombiana de Cafeteros, Roberto Vélez, anunció la puesta en marcha de un programa de buenas prácticas para asegurar la recolección de la cosecha cafetera. Con el fin de mantener las cifras del sector cafetero registradas en el primer semestre del año con una rentabilidad de 3.7 billones de pesos, la Federación Nacional de Cafeteros puso en marcha una guía de buenas prácticas para asegurar la cosecha del grano, que van 6.1 millones de sacos y se espera alcanzar los 14 millones de sacos al cierre de este año. Según la agremiación, trabajo de calidad desde la recolección hasta la exportación garantiza la competencia en los mercados internacionales. Además de sacar un buen café, si se hacen buenas prácticas de post cosecha, inclusive podemos terminar con un producto distinto, con algunos distintivos. El programa de buenas prácticas tendrá apoyo de la Agencia de Estados Unidos de Desarrollo Internacional. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,13% a 1.181 puntos. La acción de Mineros fue la que más subió, con una valorización de 6,94% a 3.825 pesos. La acción de Corfi Colombiana fue la que más cayó, con una pérdida de 0,76% a 26.000 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecolcap, al movilizar más de 22.000 millones de pesos. Y el dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá para mañana viernes, será de 3.660 pesos con 15 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.310 pesos y la venden entre 1.380 pesos. Un euro cuesta 4.253 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.07. El azúcar se transó en 11,75 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $41.06. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $43.34. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.225 pesos. Brasil, la segunda nación del mundo más afectada tanto por los contagios como por los muertos por COVID-19, duplicó el número diario de contagios. En las últimas 24 horas reportó cerca de 68.000 nuevas personas diagnosticadas con el virus. La propagación del COVID-19 en territorio brasileño está fuera de control. Así lo alertan varios medios después de que el gigante suramericano reportó más de 67.800 contagios en solo 24 horas, el doble del promedio en los últimos 7 días. Pese a ello, desde el gobierno de Jair Bolsonaro aseguran que la situación está controlada y atribuyen la cifra de contagios al clima, dado que el país está entrando a la temporada de invierno. De hecho, a pesar del aumento en el número de casos, aún no se ha decretado una cuarentena nacional. El brote de coronavirus en Brasil es el segundo más crítico del mundo, con más de 2.050.000 infectados, de los cuales más de 84.000 han muerto. Estados Unidos superó hoy la barrera de los 4 millones de contagios. El territorio estadounidense continúa azotado por el coronavirus. La fatalidad ya superó las 144.000 muertes y parece seguir en aumento. En tan solo 15 días, la nación norteamericana registró 1 millón de casos, pasó de 3 millones de contagios a registrar hoy la alarmante cifra de 4 millones de infectados. Este incremento, que lo mantiene como el país del mundo más afectado por la pandemia del COVID-19, llega en medio de un repunte en varios estados como California, Arizona, Texas y Florida.
En este último, el mandatario Donald Trump canceló un mitin por la cantidad de casos reportados. Además, según los datos publicados por el Departamento de Trabajo, este aumento de casos de coronavirus hizo crecer los pedidos de subsidio por desempleo en Estados Unidos, que la semana pasada llegaron a los 1,4 millones. Un estudio publicado en la revista científica Nature dice que es poco probable que la cloroquina impida la propagación del virus del COVID-19 en los pulmones, por lo que dicen que no es conveniente que se use para el tratamiento de este virus. La cloroquina es un fármaco utilizado en el mundo para tratar la malaria, enfermedad producida por la picadura de un mosquito y últimamente ha sido probada en ensayos clínicos como posible candidato para el tratamiento del COVID-19. Pero estudios recientes desmienten la efectividad de este. Investigadores alemanes afirman que si bien el medicamento inhibe la infección por coronavirus de las células renales, no es capaz de prevenir la infección de las células pulmonares humanas, pues según ellos solo actúa en algunos tipos de células. El estudio concluye que la cloroquina no impide la propagación del virus en estas células, por lo que recomienda no utilizarse para tratar el coronavirus, pues es perder tiempo y recursos. El número de personas que enfrentarán una crisis alimentaria severa en Latinoamérica podría alcanzar los 16 millones debido a la grave crisis causada por el coronavirus. Así lo informó el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, alertando que la cifra supone un incremento del 269% respecto a 2019. Y el organismo pidió un aporte de 328 millones de dólares para atender a los más afectados por esta situación, entre los que están las mujeres embarazadas, los ancianos y las comunidades indígenas. Y sigue el escándalo por la posible injerencia rusa en la política interna del Reino Unido. Se ha conocido que 2 miembros del Comité de Inteligencia británico, así como 14 miembros del gobierno de Boris Johnson, habrían recibido dineros de parte de empresas y oligarcas rusos. El reconocido periódico británico The Times tuvo acceso a los registros de la Comisión Electoral del Reino Unido, donde encontró lo arraigadas que están las influencias rusas en la política interna del país europeo. Según la investigación, 2 conservadores del Comité de Inteligencia de la Cámara de los Comunes y 14 ministros del gobierno de Boris Johnson recibieron miles de libras de financiación procedentes de particulares o empresas conectadas con Rusia. Y aunque estas donaciones no son ilegales, el hecho ha provocado un gran escándalo en medio de las crecientes tensiones entre Londres y Moscú, que parece haber expandido sus redes de influencia a los más altos niveles de la sociedad británica, donde le habrían dado la bienvenida, con los brazos abiertos, a oligarcas rusos sospechosos de trabajar directa o indirectamente para los servicios de inteligencia de Vladimir Putin. En Francia, 2 niños lograron escapar de un apartamento en llamas. Los menores saltaron desde la ventana de un 3er piso a más de 10 metros de altura huyendo del fuego. Ambos fueron atrapados por vecinos que se acercaron a auxiliarlos. La prensa local informó que los hermanos de 3 y 10 años salieron ilesos, aunque posiblemente inhalaron humo. Diplomáticos de Copenhague se negaron a darle la mano al secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo. Durante su visita a la capital de Dinamarca, el jefe de la diplomacia estadounidense intentó estrechar las manos de varios ministros de Asuntos Exteriores, pero estos se opusieron y le acercaron el codo en forma de saludo para respetar las normas de distanciamiento social adoptadas para enfrentar el COVID-19. China ofreció un multimillonario crédito a Latinoamérica para acceder a la vacuna que desarrolle su país contra el coronavirus. El canciller chino, quien agradeció la cooperación de la región, hizo el ofrecimiento durante una reunión virtual con sus homólogos de varios países, incluido Colombia. El crédito será por $1.000 millones.